Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Este es el segundo ciclo de entrevistas ya que estamos haciendo con el grupo, ya bajo todo lo que es la pandemia del COVID-19, ¿cierto? El hashtag es quédate en casa. A ver, voy a ver si le puse... Ahí está grabando. Ya. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Romualdo Ordóñez, soy kinesiólogo, soy parte del equipo de Paint the Code, ¿cierto? Nuestra página de divulgación científica en dolor, la cual está presente en redes sociales como Facebook, Instagram. Ahora estamos agarrando el fuerte a través de YouTube, subiendo, de hecho estas charlas se están compartiendo para quienes por ese motivo a última hora no pudieron incluirse, lo puedan ver después. ¿Ya? Y las personas que la verdad a lo mejor no están interesadas en verlo en vivo, lo pueden ver igual, más adelante. Como les decía, hoy damos inicio al segundo ciclo de entrevistas clínicas de Paint the Code. Tengo el agrado de presentarles a un invitado internacional, precisamente de nuestro país vecino del Perú, ¿cierto? Su nombre es Miguel Norabuena. Miguel es conocido en Facebook por ser el administrador del grupo EPS, Educación para la Salud, ¿ya? Y bueno, dentro de su perfil profesional él es terapeuta físico, el equivalente, ¿cierto?, a decir fisioterapeuta o kinesiólogo acá en Chile. Eh, pero además es cirujano dentista, él está calibrado en criterios diagnósticos de trastornos temporomandibulares y además tiene un magíster o como le dicen en otros países una maestría en docencia e investigación en salud. Como equipo al Miguel lo conocemos igual desde hace tiempo, hemos colaborado mutuamente en otras charlas, cursos. En el caso de nosotros, el Iván tuvo la oportunidad de ir a Perú a hacer una charla con una formación de músculo esquelético con Miguel, ¿ya? Y en realidad esta es la primera vez que lo tenemos a Miguel hablando sobre dolor orofacial, que la verdad es un tema que ni siquiera lo habíamos tocado en los posts de la página. Así que bueno, él es una persona idónea para conversar sobre esto porque tiene experiencia clínica y tiene formación profesional. Bueno, Miguel igual me comentaba que también tiene formación musculoesquelética en dolor orofacial, en terapia manual, en dolor crónico, ¿ya? Y eso principalmente es lo que nos une en común con nosotros de Paint the Code. Y bueno, la dinámica de la entrevista, bueno, va a ser similar a la vez pasada, la que tuvimos hace 2 semanas con Felipe Parada. Eh, por lo tanto, mantener su micrófono, cierto, silenciado, las cámaras prendidas, no hay ningún problema con eso. Y las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat. No sé, Miguel, si te acomoda ir respondiendo a medida que vayan saliendo, las dejamos al final. ¿Ya? Ya, Miguel, Hola, Romualdo. preséntanos. Hola, Romualdo. Muchas gracias. Se nos cortó un poco el audio en un momento. Chuta. Eh, de qué te perdiste? De todo. No, sí estabas hablando, pero bueno, supongo que ya era la parte final. Entonces, bueno, yo les quiero agradecer a ustedes por la invitación. Es verdad que venimos trabajando juntos ya hace un buen tiempo. Yo administro una página y un grupo que se llama las 4 años intentando cambiar un poco la perspectiva en el manejo del dolor crónico. Es un camino muy largo, difícil, eh, porque todavía a veces pensamos que no aterrizamos muy bien a la parte clínica estos conocimientos, pero también falta un poco de decisión y esto lo hemos conversado en algunas ocasiones, que todavía las universidades no tienen el impulso para hacer el cambio, pero vamos sumando poco a poco. Yo en mi práctica clínica me dedico básicamente a personas con dolor crónico, dolor persistente, tanto a nivel orofacial o cualquier otra región del cuerpo, ¿no? Y bueno,
a mí entender un poco esto de los criterios diagnósticos en trastornos temporomandibulares me llevó a tener una perspectiva diferente a lo que es el dolor en sí, porque el dolor orofacial es un dolor bastante complejo, quizás uno de los dolores que las personas consultan con mayor eh, causas subyacentes, con mayor intensidad, con mayor comportamiento, con mayor afectación al comportamiento. Entonces es un dolor bastante complejo de tratarlo, pero también ha habido muy buena investigación en este campo, que es lo que vamos a conversar en esta hora, ¿no? Tratar de saber que existen buenas herramientas, que podemos hacer un buen trabajo y que esto es fácilmente aplicable en la clínica, ¿no? Súper. De hecho, eso pensaba hace unos minutos atrás que, bueno, tanto tú a través de PS como nosotros hemos siempre optado por entregar herramientas a los clínicos para que tengan un mejor desempeño profesional en la práctica clínica y realmente podamos ayudar a la gente. No es fácil enfrentar a personas con dolor persistente. Miguel, tú me habías comentado que llevas como 8 años trabajando con personas con dolor orofacial, trastornos temporomandibulares, pero ¿qué fue lo que te motivó a estudiar estas dos carreras? Cómo fue tu historia? Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, yo ya tengo más o menos 15 años como terapeuta físico, que es el que se denomina aquí en Perú, kinesiólogo, fisioterapeuta. Tengo más o menos 15 años. Entonces, yo dentro de la universidad ya había hecho algunos cursos de terapia manual, había hecho algunos cursos de movilización neural. Entonces, cuando salía a trabajar, creía que tenía las capacidades y las posibilidades de trabajar a las personas con dolor, ¿no? Siempre me gustaba enfrentarme a esto, pero siempre tenía un pensamiento crítico en el sentido de que comparaba por qué algunas personas mejoraban y otras personas no mejoraban. Si supuestamente yo aplicaba una técnica correcta, estaba enmarcado en un abordaje muy adecuado con la persona, y me daba cuenta que algunos no mejoraban. Este pensamiento me llevó a buscar información acerca de la terapia física. Y al no encontrarlo, en el sentido de que cuando empezaba a leer los libros y hablaba mucho de conceptos sumados mucho a la biomecánica, entonces me llevaba por otros motivos, ¿no? Y yo en la práctica clínica veía personas con dolor crónico, en especial me centraba en el paciente con dolor cervical y el dolor de cabeza, ¿no? Y veía que tenían muchas consultas y eran derivados a diferentes lugares. Yo tengo muchos amigos que son odontólogos antes de estudiar odontología porque mis hermanos trabajan en odontología. Entonces yo conversaba mucho con ellos y ellos me decían, sí, nosotros tenemos pacientes con dolor en la articulación temporomandibular y utilizamos ciertos tratamientos, pero no funciona. Y como yo estaba haciendo terapia física, me decían, oye, pero tú deberías meterte en ese campo. Y es ahí un poco que empecé a investigar un poco en los trastornos temporomandibulares. En pregrado casi no tuve ninguna información de ATM, entonces fui a odontología justamente buscando esta integración, tratar de ver un poco más allá de lo que había en los trastornos temporomandibulares. Y sí me ayudó mucho porque entendí un poco lo que era la patología, la microbiología, la farmacología y la biomecánica, pero al mismo tiempo la odontología estaba centrada en modelos biomédicos. Yo empecé a estudiar odontología el 2009 y terminé el 2014, no sé, 2013, ¿no? Dame un segundito. A ver, están martillando. Y bueno, entonces terminé odontología y también me di cuenta que no había aprendido mucho. Entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Empecé a buscar por mi cuenta un poco de información acerca del dolor y a través de las redes y la autoeducación pude conseguir información adecuada. Y cada vez que iba
introduciéndome en este campo, me di cuenta que esto era más complejo, que necesitaba un poco cambiar la perspectiva que tenía en la forma como estaba abordando a las personas con dolor. Y esto me ayudó, fue así el camino, empecé por ahí, a hacer un poco ese trance, ¿no? Entre lo biomédico desde la terapia física, pasando a lo biomédico de la odontología y luego buscando en la autoeducación un poco esta independencia o esta desintegración de lo biomédico propiamente dicho, ¿no? Y si tuvieses que elegir una de las dos profesiones, ¿con cuál te quedáis? Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque los dos tienen su encanto. Y te voy a contar que yo hago, en cuarto odontología, me gusta hacer un poco cirugías y también hago, prótesis dental. Los que están ahí, odontólogos, saben a qué me voy refiriendo. Pero la odontología ha investigado mucho en trastornos temporomandibulares. O sea, eso es lo que el odontólogo general no tiene conocimiento. Cuando yo empecé a estudiar un poco más la parte de trastornos temporomandibulares, eh, he aprendido más desde la odontología, un poco llevándolo a la terapia física. ¿Por qué? Porque en el transcurso de los años la odontología ha investigado mucho acerca de los trastornos temporomandibulares, pero ya no desde el punto de vista biomédico. Esa información no ha llegado a las universidades, inclusive ahora. Entonces yo tuve la oportunidad de coger esa percepción o esa investigación y desarrollarme en consecuencia y lo complementé con la terapia física. Entonces yo hago una sumatoria desde la odontología, tomando algunos conceptos y también desde la fisioterapia. Entonces me ha permitido entender un poco más este complejo, porque la odontología, si es verdad, tiene investigación en trastornos temporomandibulares, pero la parte de movimiento que manejamos los fisioterapeutas no lo tienen desarrollado. Entonces, esa conjunción ha ayudado a tener una mejor clínica, ¿no? Es difícil decir cuál es mejor. Yo Mm, creo que las dos se han complementado así es. adecuadamente. Opino igual que tú. De hecho, bueno, yo te comentaba que en 2015 me formé también con Mariano Rocabao en Santiago y bueno, ahí también me metí un poco en el tema de ATM, que la verdad no tenía nada de conocimiento, por lo menos en pregrado. Eh, Empecé también a ver el tema de la cefalea, el dolor orofacial. Atendí un tiempo pacientes de ese tipo, pero claro, me pasaba lo mismo que a ti, que la verdad habían pacientes que no resultaban los tratamientos que a uno le enseñaban, las técnicas de terapia manual, de ejercicio. La verdad, una formación muy centrada en lo biomédico, en lo biomecánico, que si bien no deja de ser importante, pero quedarse solamente con eso es como, no sé, como escuchar una canción a media. Es mucho más complejo en realidad el dolor, eh, cómo influye el contexto, el ambiente, la verdad todo, las comorbilidades. Exacto. Miguel, Las comorbilidades. Bueno, dime. no, no, termina la idea nomás. Yo quería un poco hablar esta transición, cómo la odontología pasa desde un enfoque biomédico a un enfoque biopsicosocial. Eh, bueno, cuando empecé a investigar un poco más de esto, ya se hablaba acerca de los trastornos temporomandibulares desde Egipto, Grecia, con Hipócrates, ¿no? Inclusive ahora las reducciones que hacemos en subluxación de articulación temporomandibular es básicamente esa de Hipócrates, ¿no? Y Mm, casi en todas las subluxaciones que tenemos en la economía del cuerpo humano. Entonces, luego de esta etapa, en 1934, había un otorrino, Kosten, que apellidaba Kosten, que tenía muchas personas con dolor de oído y revisaba, o referidos al oído en todo caso, y revisaba a las personas y veía que no tenían nada en el oído. Y entonces asumía que era un problema de la articulación temporomandibular.
Y como no podía investigar acerca de la articulación temporomandibular, entonces empezó a ver la oclusión dentaria, o sea, las piezas dentarias. Y es ahí que sale justamente este síndrome de Coste, que asumía que los trastornos temporomandibulares era por falta de piezas dentarias o un problema de la oclusión dentaria. Hablemos de oclusión dentaria cuando los dientes se juntan uno sobre otro, ¿no? Cuando uno muerde la boca, los contactos de uno sobre otro, esa es la oclusión. Entonces, esta falta de piezas dentarias era asociado con eso. Y así se tomó como una definición y así la odontología empezó a trabajar. Hasta ya en la década de los 50 que se pone un poco a cuestionar esto, si realmente era la oclusión o habían otros factores. Y ahí se empieza a dar cuenta que el problema de la articulación temporomandibular no solo estaba relacionado a la articulación en sí, sino a otros factores como la musculatura, el dolor de cabeza, cervical, dolor cervical. Entonces se va cambiando un poco la perspectiva y se va haciendo énfasis en los problemas de estrés, de ansiedad. Entonces se va cambiando un poco esta perspectiva biomédica, asumiendo que habían otros factores adicionales. Pero igual no se tenía en claro. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la época de los 60, 70, recordemos a Angel estaba hablando acerca del modelo biopsicosocial y que las enfermedades o las dolencias o los dolores que presentaban las personas, si no había una causa fiable, comprobable, se les consideraba personas histéricas, estaban llevados a la psicoanalítica como ansiosos, el dolor psicológico. Entonces empezó a tenerse otra perspectiva de esto. Pero la odontología iba camino a eso, entonces también la psiquiatría mejoró sus criterios de diagnósticos y de investigación y empezaron a darse cuenta que las personas que tenían dolor persistente sin una causa real estaban asociados a otros factores. Y es ahí donde la odontología toma esta idea y se pone a estudiar acerca de los criterios diagnósticos en investigación en trastornos temporomandibulares. Eso más o menos empieza en los 80. Y son 10 años de estudio, entre idas y venidas, que en el 90 saca el primer criterio diagnóstico de investigación en trastornos temporomandibulares. ¿Y qué es exactamente estos criterios diagnósticos temporomandibulares? ¿O cuál era la misión de entender en las personas con dolor? Porque era el síntoma característico por el cual la persona acudía a consulta. Primero, tener un tratamiento basado en el modelo biopsicosocial. Otro tema que tenían que tener en cuenta era tener datos epidemiológicos adecuados entre síntomas y signos y además cuál era la prevalencia y la incidencia entre varón y mujer. Luego utilizar un modelo de 2 entradas en la cual existía un modelo 1, que era el eje 1, que se tomaba en cuenta los aspectos físicos que se relacionaban ahí, tanto la musculatura, la articulación temporomandibular, y se evaluaba con una calibración en los dedos, utilizando un algómetro. Entonces podías poner cierto peso en el dedo o un algómetro hacia el músculo, y si este músculo reaccionaba, daba la sintomatología, se le preguntaba a las personas si era el síntoma concordante con esa persona, si el dolor le parecía familiar. Solamente si el dolor le parecía familiar se le consideraba como un signo característico de un problema en trastornos temporomandibulares. Además, se les preguntaba si este dolor era en estos últimos 30 días. Entonces se iba mejorando un poco los criterios. Igual para la articulación para la articulación en sí se hacían pruebas para ver si un disco estaba subluxado y todo esto. Esto fue hasta ahí, y el eje 2 medía algunos factores como el estrés, la ansiedad, la somatización. Durante la década de los 90 hasta los 2000, este criterio fue bien aceptado. Claro, y otra característica de esta investigación era que al final del estudio se tenía que hacer mayor investigación, que no era el definitivo. Eso eran más o menos los planes con los cuales se habían empezado. Y después de los 90, en el 2000 más o menos,
se hace un estudio a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en el primer modelo del criterio diagnóstico para investigación, no se había incluido ciertos factores, como la genética, la epigenética, la neurociencia y algunos factores contextuales. Y tampoco había cierta confiabilidad y especificidad en el criterio diagnóstico. Entonces se forman estudios ópera, que vienen a ser estudios prospectivos, casos y controles, estudios longitudinales, y se va viendo cuáles son los factores de riesgo, tanto subyacentes y cuáles son los factores de riesgos asociados a desarrollar trastornos temporomandibulares. Y es así que en el 2014 se publica ya los DC, que son los criterios diagnósticos para los trastornos temporomandibulares, y es lo que ahorita es lo que nos lleva a esta clínica. Estos criterios diagnósticos tienen alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico muscular y articular. También incluye, que es la parte 1, el eje 1, que incluye esta parte física, y el eje 2 mejoró. Se preocuparon en investigar cuál era el impacto del dolor crónico en las personas. Ya no era solamente la intensidad del dolor, sino cuál es el impacto. Se empezó a investigar un poco más acerca de los factores asociados como la depresión, la ansiedad, la somatización. Se empezó a buscar cuál era la influencia de la genética. ¿Qué factores epigenéticos podrían desencadenar dolor? Y se metió mucho a la inmunología. Entonces, este criterio es lo que hasta ahorita todavía está, que hay una posibilidad de mejorarlo con un eje 3 a futuro, en la cual posiblemente el eje 1 ya no sea tan importante, ¿no? Porque acaba de salir una publicación hace poco, en marzo, si no me equivoco, en la cual el eje 1 y el eje 2 no había una correlación. O sea, uno no predecía lo otro. Entonces, nos damos cuenta que para entender el dolor crónico, los factores físicos probablemente no tienen tanta importancia. Entonces, el dolor crónico y el especial de trastornos temporomandibulares, entendido desde una perspectiva biopsicosocial, hay que verlo de una manera más amplia, donde importan mucho factores conductuales, cognitivos, de estilos de vida y creencias, expectativas, pensamientos. Entonces, esos criterios nos han ayudado a tener una clínica mucho mejor. Ahora, el que es especialista en dolor orofacial, el odontólogo especialista en dolor, maneja muy bien estos criterios, pero el odontólogo general, no, sigue pensando que el problema es la oclusión dental. Y ahí viene un poco los que son los sobrediagnósticos y los sobretratamientos. Súper interesante, Miguel. De hecho, tocaste un tema súper importante. Yo me acuerdo cuando tuve mi formación en ATM, claro, pues se centraba como todo como en la columna cervical. O sea, si la columna cervical no estaba bien alineada, no tenía una buena lordosis, por lo tanto la oclusión no iba a ser la óptima. El tema de la postura, que también es súper debatible. Pero seguía esta visión también del dolor, como que el dolor está como en tu columna, en tus tejidos, en tus discos, las mismas clasificaciones, que ahora te lo voy a preguntar. Dolor orofacial es como un concepto súper amplio para los que no nos manejamos en el tema, pero por lo que he leído, claro, hay algunas cefaleas que están incluidas dentro de lo que es el dolor orofacial, y por ejemplo la misma migraña, que bueno, da otros síntomas, el tema del aura, la fotofobia, el mareo, vómito, pero hay evidencia de que la verdad no hay ninguna alteración vascular, ni en las meninges, ni en los huesos del cráneo, eh, y más bien se habla de un tema de un desorden en la conectividad del sistema nervioso central. Entonces, todo dolor de por sí tiene un componente biológico, ya, pero Exacto. también tiene un componente psicosocial, que era lo que decías tú, el catastrofismo, la kinesofobia, las expectativas negativas o las experiencias previas que a lo mejor el paciente tenga también van a determinar
el dolor en sí, que es una experiencia. Miguel, entonces, la siguiente pregunta, o sea, ¿quería agregar algo? Sí, Dale nomás. justamente lo que acabas de hablar, que decir que hemos asumido que el dolor agudo, que el dolor persistente es solamente el dolor agudo en el tiempo. Y cuando empezamos a generar diagnósticos para igual, inclusive para los trastornos temporomandibulares o las cefaleas, se hacen muchos exámenes innecesarios, resonancias magnéticas, encefalogramas, y cuando se observa en la clínica dice, ¿cuál es el resultado? No hay nada, o sea, no tienes nada, estás bien, pero tengo sintomatología, tengo dolor, tengo migraña, tengo cefalea. Entonces, ¿cuál es el valor diagnóstico de estas imágenes, de este procedimiento? Sabemos que tenemos atención de alto valor y de bajo valor. Justamente ahora se está pregonando más la atención de alto valor y centrado en las personas, y se está reduciendo un poco el uso de las imágenes, ¿no? Se está dando una preponderancia al examen clínico, pero no al examen clínico de esas que detectar la causa del problema, sino de ver todos los factores asociados a ese problema, tener una visión biopsicosocial, un modelo biopsicosocial. No es lo mismo decir, bueno, yo voy a hacer un modelo biopsicosocial y empiezo a buscar en el tejido o reproducir en el tejido la causa de la sintomatología del paciente. Entonces, eso es un poco lo que a veces pasa, que no tenemos todavía muy claro cómo actuar en la clínica. Nos falta un poco tener, no sé, un razonamiento un poco más amplio, ver el cuadro más amplio, abstraerse del cuadro para poder tener una idea mejor. Bueno, ahora te voy a decir lo que quería preguntarte, el tema de en sí, qué es lo que es el dolor orofacial, para los que no lo saben. Me declaro igual un poco ignorante en el tema. Bueno, el dolor orofacial es todo aquel dolor que involucra justamente la parte facial en la cabeza y la cervical. Y está asociado a dolor mineralizado, dolor vascular, dolor nervioso, dolor musculoesquelético y dolor dentario. Eso es por definición el dolor orofacial. O sea, involucra todos los componentes del sistema estomatognático. Y el sistema estomatognático corresponde a la articulación temporomandibular, los dientes, el periodonto, que son las encías, también un sistema nervioso muy potente. Entonces, todo esto que está relacionado a esta estructura es lo que se conoce como el dolor orofacial. Ahora, el que es más prevalente es el dolor del tipo dentario, y eso lo manejan muy bien los odontólogos. Una caries, una pulpitis, entonces lo identifica. Es un tipo de dolor más visceral. Pero el siguiente cuadro en prevalencia es el dolor de trastornos temporomandibulares. Y es ahí que hay una gran diferencia, por decir, aunque la incidencia es poca, que viene a ser más o menos entre el 4% de personas a nivel mundial que tienen esta incidencia anual de consulta por trastornos temporomandibulares, la prevalencia está más o menos entre el 18 al 15%. O sea, no es nada desdeñable, no es nada para dejar de lado. Si hablamos en otras afecciones musculoesqueléticas, el dolor lumbar, el dolor cervical y el dolor de hombro están bordeando por ahí. O sea, el trastorno temporomandibular tiene una alta prevalencia. Lo que pasa es que estas personas están deambulando por diferentes consultorios. Van al cirujano de cabeza-cuello, al otorrino, al odontólogo, a terapia mismo. Entonces están deambulando. Son personas que viven un sufrimiento permanente. El calvario que estas personas viven es realmente muy fuerte, porque cuando yo tengo en la clínica personas que vienen y me dicen, ¿sabes qué? Tengo 20 años de dolor, 20 años de dolor, y he hecho tanta terapia, tanta férula,
por decir, yo te había comentado acerca de una anécdota y quiero compartirlo aquí, si Dale, me no. permites. ¿Se compartió? Ahora está apareciendo. Miguel comienza. Ya, ahí está. ¿Pueden ver todos la imagen? Porque yo no veo. ¿Se ve la Sí, imagen? se ve. Hay un emoticón ahí. Un monito tirando. Ya está. Miren. Sí, solo que no encontré la foto original. Se ve, agrandé la Sí, imagen, ¿se puede ver? le estoy haciendo un zoom a la ATM. Ok, miren, si nosotros observamos acá, No tiene, este no cóndilo tiene está cóndilo. reabsorbido. No tiene cóndilo, mejor dicho, está reabsorbido. Y lo observamos al otro extremo, aquí. Mm. Y observamos un cóndilo en buenas condiciones. Esta persona, si ustedes pueden ver aquí estas imágenes radiolúcidas Mm. o radiopacas, son los brackets. Cuando vino esta persona a consulta conmigo, fue más que interesante. Una persona de 50 años, que tenía dolor desde los 13 años. Toda la vida casi 13 toda años. la vida con del. Toda la vida con dolor orofacial. Y su sufrimiento era tanto, ¿no? Ella había hecho, era una arquitecta que vivía en Estados Unidos, ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, hizo tratamiento en Estados Unidos, y luego vino aquí a Perú y ya había probado todos los tipos de tratamiento. Me nombró a todas las personas que yo conozco que hacen tratamiento de dolor orofacial y había pasado por todos. Y viene y me muestra esta imagen y me dice, ¿qué puedes hacer por mi cóndilo? Yo no tengo cóndilo, ¿qué puedes hacer tú? Porque ya me hicieron de todo. Sacó de su caja, sacó más de 20 férulas y me las mostró. Y me dijo, ¿cuál es la férula que va a hacer que este cóndilo se regenere, ¿no? O sea, que vuelva a tener la forma del cóndilo, porque ahí ni siquiera hay cóndilo. Y me mostró todas esas férulas. Yo le dije, ¿qué puedes pensar que yo pueda hacer una férula diferente a estas que tienes? Yo puedo hacer algo diferente para que generes, si utilizaste estas férulas y no cambió en absoluto esto, ¿qué puedes, o cómo piensas que yo puedo tener una férula diferente? Me dijo, no sé, tú eres el especialista. Tú tendrás que ver cómo solucionas este problema. Y yo le dije, ¿cuál es tu queja principal? El dolor. Bueno, entonces vamos a pensar un poco en tu dolor. ¿Por qué tienes dolor? Y me dijo, yo tengo dolor porque tengo este cóndilo reabsorbido. Todos los especialistas y todos los profesionales a las que he ido me han dicho eso. Y por eso me pusieron brackets. Era la cuarta vez que tenía brackets porque el dolor no desaparecía. Si ustedes pueden observar, hay dientes que están reabsorbidos. Disculpen, puse esta cara porque estaba el nombre de la persona ahí. Pero se puede observar que hay dientes reabsorbidos. Justamente por las ortodoncias. Y yo empecé a investigar un poco acerca de su dolor. Y ahí me enteré que ella tenía pues dolor de hace 13 años. Y empecé a investigar acerca de la historia personal de de esta señora que había venido conmigo. Primero primero que tenía una historia de violencia familiar, con un padre alcohólico, abuso infantil, se había casado con una persona que resultó siendo un delincuente y tenía muchos problemas con la familia, que la familia se metía mucho en la vida y todo un drama real. Bueno, me contó su historia, ella tenía una apertura limitada, eh, no recuerdo muy bien, pero creo que estaba en 30 milímetros más o menos, que era algo que le podía mantener la alimentación y todo esto tranquilo, porque se puede comer con 30 milímetros. Sí. Pero al investigar su historia del dolor, ella se desfogó, se puso a llorar y todo esto. Y yo le dije, ¿no? Le expliqué acerca de que el dolor estaba asociado a muchos componentes. Y uno de los factores probablemente sea esta historia de vida un poco traumática. Bueno, ella se sintió satisfecha, cómoda, mejoró su sintomatología. Estuvimos trabajando casi 2 semanas y muy bien. Pero de nuevo regresó. Me dijo, mira, ¿sabes qué?
acabo de hablar con un odontólogo brasilero y me dice que puedo ponerme células madres para regenerarme el cóndilo. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, cuando tenemos una persona con dolor lumbar y le evaluamos las dismetrías, creemos que esa es la causa del dolor. Y lo mismo pasaba acá. Yo le explicaba de esa forma que el problema no era por la reabsorción del cóndilo, porque el organismo tiene la capacidad de adaptación. Tiene la capacidad de adaptación. Y ella probablemente este cóndilo lo pudo haber perdido en mucho tiempo. Era un hallazgo radiológico, porque ella no tenía imágenes anteriores acerca de esto. Cuando yo le pedí las imágenes, cuando le hicieron la ortodoncia primera, no las tenía. Entonces yo no sabía si el problema era por eso. Después de casi 6 meses, 8 meses de tratamiento, le volvimos a tomar una panorámica y no había cambiado en absoluto, pero había mejorado su sintomatología considerablemente. La persona empezó a moverse mucho más. Hay que entender también que las personas con dolor orofacial vienen con dolor comórbido. Más del 70%, del 50% de estas personas tiene dolor lumbar, cervical, dolor en miembros inferiores. Entonces, estas personas están más asociadas a problemas con sensibilización central, ¿no? Entonces, el trabajo requiere de otra forma. Pensar en la biomecánica no nos ayudaba mucho. Esto, por decir, es un caso que representa un poco cómo es que abordamos a las personas. Nos fijamos en una imagen, tratamos una imagen y no a la persona. Exactamente. Bueno, eso quería saber. Interesante ahí tu caso con esa paciente. Bueno, ahí están haciendo una pregunta, no sé si la responde ahora Miguel. A ver, Nati Lépez. Claro, claro. Bueno, unidad Ay, CCR. sí, Nati. ahora sí. Ya. Hola. Hola, ¿cómo estáis? Bien, primero agradecer la oportunidad que nos están dando a tanto a Romualdo, buen amigo del pregrado, y a Miguel, que hoy día también se desempeña como colega. Yo soy odontóloga acá en Chile, y trabajo en atención primaria como odontóloga general, ¿ya? Para contextualizar un poco también al colega. Respecto al caso, y claro, me voy a ir desde el aspecto odontológico. Usted mencionó que se le había realizado varias veces tratamiento de ortodoncia. Una vez, bueno, pudieron tratar el dolor, y también mencionó las condiciones psicosociales de la paciente. Pero me llamó mucho la atención la presencia de los 2 terceros molares que estaban ahí retenidos, y yo quería preguntarle si en algún momento descartaron, si le hicieron la extracción y continuó con dolor, esos terceros molares permanecen ahí, porque también pudo haber influido quizá, no sé, esa era como mi pregunta. En el caso, súper clínica, pero aporta en algo. No, está bien. Gracias. Gracias a ti. Claro, hay que recordar que esta señora tenía dolor desde los 13 años, y a los 13 años no tenía todavía los terceros molares. Entonces, por ahí no estaba asociado su dolor. Aparte, cuando yo le hice el tratamiento, la persona mejoró, y mejoró mucho. Sus índices de discapacidad bajaron mucho. Una persona que empezó a moverse, a trabajar mejor, recuperó el sueño, porque hay que entender que los trastornos temporomandibulares están relacionados también con la alteración del sueño y la ansiedad, la somatización y todo esto, ¿no? Ella mejoró mucho. Entonces ahí me di cuenta que el problema no era tanto estructural, sino era un problema de información, cómo esta persona estaba viviendo este impacto negativo en su vida y cómo había generado estos cambios conductuales, cognitivos, por toda la experiencia que había vivido. Justamente lo que dice usted acerca de las terceras molares, sabemos que en ortodoncia uno de los, yo no soy especialista en ortodoncia, pero por lo que sé en pregrado es extraer esas terceras molares, ¿no? Antes de hacer un tratamiento ortodóntico. Entonces, en ella demuestra de que ha tenido tratamientos fallidos permanentemente. Entonces, toda esa experiencia negativa
genera en ella una conducta de un afrontamiento negativo también al dolor, con expectativas muy bajas, buscando la solución rápida y no intentando cambiar los las conductas hacia esto, ¿no? Acá, Sí, está saliendo acá una me pregunta y pregunta, eso mismo está leyendo. Paulo. Pablo, en estos estudios óperas que se hicieron, se agarraron personas sin dolor, un grupo de personas sin dolor, y se les hizo un seguimiento más o menos de 6 años a 8 años, y se vieron cuáles eran los factores predictores a tener dolor. Y uno de los factores predictores fue altos índices en somatización. Entonces, nosotros creíamos o creemos que las conductas o de respuesta psicológica es consecuencia del dolor, y parece que no es así. Parece que los altos índices de discapacidad mostrada previa al dolor son factores que van a desarrollar estas condiciones, igual que la depresión. En muchos estudios longitudinales se ha observado de que la depresión en algunos casos precede al dolor. ¿Y esto por qué? Porque la historia de la vida de la persona tiene importancia. Si las personas viven en un ambiente hostil por miedo o por conductas aprendidas, o han tenido operaciones previas de pequeños, van a tener en el futuro mayor probabilidad de desarrollar dolor persistente. Y otro tema que hay que tener en cuenta es la epigenética, ¿no? O sea, hay un gen que está relacionado con la segregación de endorfinas, y que en las mujeres, generalmente en las mujeres, hace un cambio adaptativo, ¿no? Un cambio fenotípico. Y esto se ha demostrado que son justamente por las conductas ambientales, por donde viven las personas. Si es difícil todavía ahorita determinar cuál es el huevo o la gallina, pero al menos hay indicios en que los índices altos en discapacidad psicológica pueden llevar a mayor sensibilidad al dolor. No hay ningún factor causal en esto. Recordemos que una causa en un individuo no puede generar una condición clínica. Es la sumatoria de varios factores. No se puede aclarar solamente entendiendo de una forma individualizada. Esto requiere un tratamiento integral. Para esto estamos intentando utilizar la transdisciplina, en la cual todos los profesionales tengan una opinión en este campo, ¿no? De hecho, Miguel, bueno, el tema de querer buscar a veces la causa del problema nos hace caer en razonamientos de tipo post hoc, que A conlleva B y que no siempre es así. La verdad, son más que nada, todos son probabilidades, correlaciones. La verdad que a veces asumimos que las cosas se dan por hechas o por sentado en base a lo que nosotros sabemos, nuestros conocimientos, pero a veces también es importante abrazar un poco la incertidumbre y tener en cuenta que también hay otras cosas ahí que están dando vueltas en cuanto a la historia clínica del paciente. Yo creo que todo lo que tú estás mencionando aquí también es un llamado a todos los profesionales a hablar más, o sea, primero escuchar más y indagar un poquito más allá en la historia personal del paciente, mejorar la historia clínica, buscar banderas rojas, amarillas, naranjas. No sé si te ha tocado lidiar con personas con depresión mayor, por ejemplo, esquizofrenia. A mí me ha tocado atender personas con salud mental y la verdad es complicadísimo. Es todo un tema, la parte emocional, las personas también con dolor persistente, ya sea por un lumbago, trastornos temporomandibulares, por ejemplo, estaban estresadas, el tema del sueño, la restricción del sueño, los estilos de vida. Si nos ponemos a hilar más fino todo lo que es el tema de la alimentación, la inflamación de bajo grado, que la Andrea ya ha hablado harto de ese tema. Entonces
la verdad que si las profesiones de nosotros son bastante reduccionistas en algunas cosas, tampoco se, estamos tratando como de abarcar todo, pero por último, un buen abordaje biopsicosocial es aquel que uno es capaz como profesional de referir a otro profesional. Por ejemplo, si yo veo o sospecho que mi paciente pudiese tener depresión o un cuadro de ansiedad, derivarlo a un psicólogo. De alguna manera, lo que yo voy a hacer y la otra ayuda le van a ayudar quizá a aliviar mejor sus síntomas. Y ahí podemos a lo mejor, Miguel, ir tocando algunos tips clínicos de, por ejemplo, yo me voy a tirar con uno. Eh, Screening o outcome measures para depresión y ansiedad. El PHQ2, el PH4, PHQ4. En realidad el PHQ2 son dos preguntas que tú le preguntas al paciente cómo se ha sentido, si se ha sentido cabizbajo, deprimido o bajoneado, como se dice acá, en las últimas 2 semanas. Y la otra pregunta es si ha perdido el interés por las cosas que le apasionan. Por lo general, una persona con dolor crónico no tiene pasatiempos, ya que tiene una alteración de su yo, de su persona, idealiza un yo ideal y deja de lado las cosas que le apasionan porque la verdad sus pensamientos hay una rumiación, es que tengo esto, que los exámenes muestran esto, y eso ya es algo que también hay que abordarlo. Te dejo la palabra. Exactamente. Sí, estos criterios diagnósticos tienen estas outcome measures, ¿no? Básicamente son cuestionarios. El eje 2 está relacionado al impacto del dolor crónico en las personas. Entonces te da una graduación por decir, en estos 30 últimos días, qué tan frecuente han sido las molestias a nivel de la articulación temporomandibular. Para ver el dolor. Espérate un poquito, Miguel, a ver. El dolor de trastorno temporomandibular relacionado a cefalea. También hay una pregunta que te hice en estos últimos 30 días, ¿dónde tuviste dolor? Y la persona tiene que señalar si es en el área del temporal. Si dice que es en la parte frontal o occipital, esa persona no es por trastorno temporomandibular, porque eso es un criterio de inclusión. Entonces, el GAT-7, que es para la ansiedad. Entonces, todos esos cuestionarios están dentro del eje 2 de los trastornos temporomandibulares. Por ahí algunas veces yo utilizo kinesofobia, el pain detector para ver si un paciente tiene un compromiso con un problema neuropático. Y hay que entender también que la mayoría de personas tienen dolor mixto. O sea, no hay una clasificación dentro de... Nosotros hemos clasificado didácticamente, no sé, nociceptivo, neuropático y nociplástico, pero las personas vienen con dolor mixto. Y también hay que entender que no tenemos herramientas muy fiables para determinar exactamente cuál es la fuente de la nocicepción. Es lo que tú decías, que tenemos una cierta incertidumbre aquí. No podemos llegar con tanta precisión a esto. Y eso hace importante el abordaje clínico, ¿no? Donde importa más conocer a la persona, importa más centrarse en la persona, ver cómo impacta el problema en la vida de esta persona, porque cuando viene una persona a nosotros no viene básicamente por el dolor, porque viene porque no puede hacer alguna actividad. Y nosotros tenemos que centrarnos en devolverle esa actividad, siempre y cuando sea posible. Y donde la persona tiene que tener el rol, el rol activo, ¿no? Sí, de hecho, tampoco en la práctica clínica no cuesta nada preguntarle al paciente cómo ha estado durmiendo. Hay un cuestionario súper simple, el SEIRED, que es un acrónimo que evalúa la satisfacción, la duración del sueño, si el sueño es reponedor o no. Y más o menos te da un puntaje de un 0 a un 10 y permite categorizar a tu paciente si la verdad tiene alguna alteración en el sueño y si lo tenéis que derivar a un especialista.
Ya eso también es abordaje biopsicosocial, pues las personas con dolor crónico por lo general tienen trastornos del sueño, las personas con cefalea, ya, estrés, también hay formas de Hay objetivar eso. muchos, hay muchas comorbilidades, ¿no? Todas las personas con dolor crónico, se definen como una sumatoria de factores, ¿no? No es un único factor que interviene en el dolor, y a veces el uso de encuestas va a depender de la condición de la persona. Yo, por decir, en la práctica clínica, eh, bueno, yo trabajo en un hospital donde afortunadamente tengo ayudantes, en este caso son los internos, y lo que hago es que cuando viene la persona por consulta, mandar al interno y preguntarle cosas sencillas. ¿Por qué viene? ¿Cuánto tiempo tiene esto? ¿Y qué es lo que espera? Son tres preguntas que a mí me guían, porque si me viene y me dice, tengo más de 6 meses, 8 meses, o no sé, el tiempo que sea necesario, probablemente esta persona necesita una encuesta para saber un poco más allá de lo que está pasando. Pero si me dice, no, sabes, me golpeé hace 2 días, o fui al odontólogo y me extrajeron el diente y luego me empezó a doler y me ha quedado un poco resentido, es una persona que viene por algo sencillo, y que probablemente con un acompañamiento y una ayuda y modificación de algunas conductas, síntomas, mejorando la resiliencia, el afrontamiento, va a salir muy bien. Pero las personas con dolor crónico, ahí sí es donde la entrevista cobra mayor importancia. Más que preocuparnos por el tratamiento, deberíamos preocuparnos más por la entrevista, conocer a la persona. Y una vez que conoces a la persona, el tratamiento sale solo, porque va a ser en función a la necesidad de esa persona. Así es. Oye, Miguel, mira, yo te quería comentar el otro día, bueno, salió un artículo del 2020 como un consenso internacional en cuanto a las herramientas de evaluación más utilizadas por los kinesiólogos, los fisioterapeutas. Bueno, dentro del panel de expertos hay nombres más o menos conocidos: César Fernández Las Peñas, Mariano Rocabado, cierto, chileno, kinesiólogo. Bueno, y dentro de los criterios de evaluación, claro, pues, ocupan el tema del Tampa Scale para la kinesiofobia, pero también ocupan algunas otras encuestas de resultados en cuanto a la función mandibular. La verdad, están en inglés, no están validados en el español. Eh, y también, bueno, se incluye el tema del examen, la examinación articular, y ahí también es todo un tema porque el panel de expertos habla de utilizar la palpación de los famosos trigger points, que sabemos que es súper controversial. El tema de la palpación en sí, por ejemplo, yo me acuerdo del mapa del dolor articular, de los 8 puntos, que la verdad, si un paciente está muy sensible al dolor, eh, prácticamente puede tener toda la zona con hiperalgesia. Todas. No te dice nada, la verdad. Y aparte que la confiabilidad intraevaluador, lo que sea, no es, no tiene mucha validez. Entonces, ¿cuál sería, según tu experiencia, tus conocimientos, como el mejor manejo clínico actualizado? ¿Qué herramientas deberían utilizar los clínicos para enfrentar a un paciente con dolor orofacial? Bueno, yo voy a hablar un poco en referencia a lo que dice la evidencia científica, la mejor evidencia científica disponible que hay en este momento, y también un poco en lo que yo hago en la práctica clínica. Bueno, la evidencia dice que la terapia cognitivo-conductual es una de las mejores estrategias para el tratamiento de las personas con dolor crónico, sumado a la educación con dolor y cambios de estilo de vida. Entonces, eso es lo que dice la evidencia científica. Cuando hablabas acerca de la palpación, yo también nombré acerca de la palpación en la evaluación de trastornos temporomandibulares, en los criterios diagnósticos, pero esa palpación era calibrada, guiada, y cuando se reproducían los síntomas, la pregunta típica es si ese dolor le parece familiar a la persona y si ha sido el síntoma en esos últimos 30 días.
Solo con esas tres criterios, uno puede decir que hay una hiperalgesia en el músculo, ¿no? Entonces, en cuanto al tratamiento va eso. Y lo que yo utilizo mucho es justamente la educación. Uno de los factores que me gusta mucho aplicar en las personas es justamente la educación. ¿Por qué? Porque las personas que vienen con este dolor persistente tienen mucha información negativa, tienen mucha experiencia negativa en cuanto a tratamiento, en cuanto a resultados, a expectativas. Entonces es un poco cambiarle la forma, cómo está procesando esa información. Sabemos que la educación desensibiliza un poco el sistema nervioso central y permite hacer otros tratamientos. Yo no utilizo nada invasivo porque creo que el tratamiento del dolor crónico necesita un tiempo de adaptación del organismo, necesita que la persona integre los conceptos y que poco a poco, en consecuencia, lo que va aprendiendo mejore por sí misma, ¿no? O sea, que la persona sea el ente activo en la mejoría. Luego de hacer educación, utilizo la terapia manual, pero la terapia manual no del tipo de que voy a reposicionar el cóndilo o voy a liberar la articulación ni nada de eso, O que vaya ¿no? a derrotar el Atlas. Exacto. Todo eso. Simplemente hago una movilización en dirección al síntoma. Y si le alivia, ¿no? Hago una movilización y les pregunto, ¿cómo te sientes? Igual, bueno, no sigo haciendo. Cambio de dirección. Porque al final lo que estoy dando es un estímulo al nivel del sistema nervioso central. Entonces, y voy en esa dirección. Y luego hago un poco de ejercicios con hiperboloide. Generalmente, eso es un paciente que no tenga tanta discapacidad. Pero cuando hay mucha discapacidad, trabajo un poco más lo que es la imaginería motora, la desfocalización. Mando muchos videos o veo con otras personas que están al costado haciendo un poco los ejercicios de apertura y le digo, mira, quiero que observes un poco cómo hace esta persona los movimientos y quiero que lo reproduzcas a nivel cortical, ¿no? A nivel del cerebro. Sabemos que eso genera conexiones porque a veces el mínimo movimiento de una persona con alta sensibilidad regresa a la siguiente semana o a la siguiente consulta y dice, ¿sabes qué? Ese pequeño ejercicio que me mandaste incrementó mi dolor. Entonces, yo tengo mucho cuidado en la progresión en el movimiento. Solamente si esta persona puede aceptar un tipo de movimiento activo, le indico, salud. Si no, no le indico, espero porque la premura en el tratamiento no es necesario, porque las adaptaciones que se van a ir generando en el cambio en estas personas van a demorar un tiempo, no es inmediato, no hay una bala mágica que diga este tratamiento funciona y ya está. Entonces más o menos eso es lo que hago dependiendo de la discapacidad de las personas. Yo hice una investigación hace poco, va a salir publicada ya creo, justamente aplicando terapia manual en trastornos temporomandibulares, y las personas que tenían baja discapacidad mejoraban rápido. 2 sesiones, 3 sesiones, y no regresaban más. Y hay unas personas con alta discapacidad sí que requieren, y a veces la terapia manual tampoco ayuda. Y hay que ser conscientes en que cuando nuestra estrategia no está funcionando, probablemente hay que investigar otra vez o quizás derivar a un especialista, ver si hay algunos factores coadyuvantes ahí. Oye, Miguel, bueno, ¿qué lecturas recomendaría a lo mejor para los que estén interesados? No sé si tenía ahí algo como para compartir. Yo, bueno, tenemos los mails de las personas que se interesaron por la charla, a lo mejor podríamos compartirle algo, igual podría compartirle el estudio, el consenso internacional para los que están haciendo manejo kinésico en personas con dolor orofacial, trastornos temporomandibulares. No sé, ¿qué recomiendas
Como para... Yo leo mucho acerca de este consorcio que está dedicado a la investigación de trastornos temporomandibulares. Me gusta mucho porque los estudios que tienen son de alta calidad, son investigadores con mucho tiempo ya en la práctica clínica. Está Schimann o Orbach, son los que me gustan más. Está el doctor, se me fueron los nombres, pero hay mucha gente. Yo les voy a compartir los enlaces de estos estudios. ¿Por qué? Porque nos guían. Los estudios ópera tienen son estudios muy bien hechos, muy bien desarrollados, que nos dan una perspectiva más amplia y nos conducen, ¿no? Son probabilidades mejores a desarrollar un tratamiento, ¿no? Utilizando la evidencia científica tenemos mejor probabilidad de tener un tratamiento, al menos que pueda justificar la actuación en esa persona. Hay que recordar que el mejor tratamiento es no hacer daño, ¿no? Y si empezamos de ahí, hay que saber también cuál de lo que utilizamos es eso. No tengo los nombres, pero yo te paso los artículos para que tú los puedas compartir con los colegas. Súper. Oye, Miguel, ¿y cuál sería tu mensaje a los colegas odontólogos? Bueno, por ahí leía en el chat, había una fonoaudióloga, hay odontólogos, hay kinesiólogos también. ¿Qué- ¿Cuál sería el mensaje a mejorar? Eh, Cosas que a lo mejor incluso pueden empezarse a aplicar desde mañana. ¿Qué consejo nos daría? Yo primero que hay que adoptar un modelo biopsicosocial. Yo creo que para las personas con dolor crónico el modelo biomédico no explica todo lo que está sucediendo en una persona con dolor crónico. Y lo otro es justamente escuchar más, hablar un poco menos y no preocuparnos tanto en el tratamiento, sino preocuparnos en el pronóstico de esa persona. Sabemos que hay mucho sobrediagnóstico y el sobrediagnóstico trae mucho sobretratamiento. Tratar de investigar en el tejido la causa del dolor en las personas es muy complicado. Una buena comunicación con el paciente, generar una alianza terapéutica adecuada, mostrar empatía con las personas, preocupación con las personas. eh, Intentar también nosotros como clínicos mejorar un poco en la parte de lo que es el conocimiento del dolor, porque si nosotros no entendemos claramente el concepto del dolor, no podemos dar una educación satisfactoria, porque nuestro lenguaje va a ser más un nocebo que, que un placebo, ¿no? Mm. Sabemos que el lenguaje en un entorno clínico adecuado genera analgesia. Entonces, yo creo que esos aspectos son importantes más que la técnica. La técnica va a salir solo después de hacer una exhaustiva investigación, una entrevista más adecuada. Yo siempre me centro y a veces no me importa el tiempo que me tomo para entrevistar a una persona, porque el tratamiento después se hace más corto. Y a veces pasamos la entrevista y queremos hacer el tratamiento y ese tratamiento puede ser de largo tiempo porque ni siquiera investigamos a la persona, no sabemos cuáles son esos factores subyacentes a su dolor. Entonces la entrevista creo que es la parte más importante del tratamiento. Estoy de acuerdo con eso. De hecho, me pasa eh, a diario. Trato de conocer bien cuáles son las barreras, los facilitadores del paciente y eso te lo otorga la entrevista clínica. Y como decías tú, tocaste una palabra también importante, el tema del pronóstico. El pronóstico es importante igual. O sea, de alguna manera, cuando el pronóstico sea bueno o malo, de alguna manera la persona ya disminuye un poco su incertidumbre. Y como decías tú, cuando las condiciones son agudas, sabemos que hay una tasa de reparación de los tejidos, ¿cierto? En base al tema de semanas, meses, va a depender de los tejidos, propiamente tal. Y bueno, en realidad una persona con dolor persistente, creer que todavía tiene sus tejidos dañados es porque la verdad oculta otra cosa, pues hay que indagar un poquito más.
A veces se malinterpreta el mensaje con respecto a esto, que al final uno cree que todo es psicosocial y que lo bio ya no existe. Eh, no es eso, hay que ver caso a caso, hay que contextualizar. De por sí, como decía anteriormente, todo dolor es una experiencia biológica moldeado por factores psicosociales y hay evidencia, pues, de hecho también el otro día, para prepararme un poquito para el live, descargué unos artículos que al final apuntaban a lo mismo, sesgo de confirmación, personas con trastornos temporomandibulares experimentan ansiedad, experimentan trastornos del sueño, lo mismo que también pasa con la cefalea. De hecho, como ya para ir cerrando las preguntas y darle espacio a los asistentes, veo unas preguntas ahí en el chat o si alguien quiere hacerlo a través del micrófono. Eh, Hay una sección en cada live o entrevista, libros para recomendar. Yo quería mostrarle un libro, ¿ya? Deme un segundito. Ya, ahí está. Bueno, el libro es de un neurólogo, se llama Arturo Goicoechea, español. Tiene un libro que se llama Desaprender la migraña, que también, bueno, algunos pacientes con trastornos temporomandibulares pueden tener cierto este tipo de cefalea, que eh, según la clasificación internacional de cefalea no hay una causa estructural, por lo tanto una cefalea primaria. Y Arturo habla harto sobre el tema del dolor y cómo los pacientes reconceptualizan el tema de la migraña y ocupa este sistema de lenguaje, comunicación e hipoalgesia inducida por la narrativa. Y es un libro, bueno, del año pasado, lo compré por Busca Libre, no voy a decir cuánto me costó porque la verdad no me acuerdo. Y trae referencias bibliográficas. Quizás puede ser un inicio o una lectura para que alguien se motive. De hecho tiene otra edición que es un poquito más larga, más antigua también, que es mucho más simple, tiene dibujitos, esta no. Eh, Así que eso yo recomendaría. En cada live recomiendo un libro, así que hoy me anoté con ese. Sí, bueno, lo que decías que hay que poner en claro que hacer un abordaje biopsicosocial no quita lo biológico en absoluto, en absoluto. Lo biológico tiene, el cerebro es biológico y siempre sigue siendo siempre biológico. Acá hay una pregunta que me dice que evaluar que sean más objetivas para poder cuantificar el mejor paciente recomiendas, ya que mencionaste que los DCTM no tienen mucha correlación entre G1 y 2. Sí, porque, bueno, ahorita es el mejor criterio diagnóstico que tenemos. Y si hablamos en dolor musculoesquelético, por decir en dolor lumbar, no hay criterios diagnósticos muy buenos, ¿no? O sea, se siguen cambiando en dolor de hombro igual. Entonces, parece que este es uno de los mejores criterios que hay en trastornos temporomandibulares. Pero se está investigando un poco más para que pueda ser mejor, pero eso es lo que ahorita tenemos. Además, aparte de utilizar estos criterios, lo que más importa es la entrevista, es conocer a la persona. Los criterios nos van a cuantificar ciertas cosas, pero para nosotros los clínicos hay que dedicarnos a escuchar mejor, a ver un poco más a las personas. Luego, preguntaban acerca de los tratamientos farmacológicos, ¿no? Sí, hay una pregunta sobre eso. Generalmente se recomienda el AINE, pero podría hacer eso en una persona con dolor agudo. Pero en un paciente, una persona con dolor crónico, se ha demostrado que los medicamentos no son de la primera línea de tratamiento, porque primero que esos cambios cognitivos conductuales que se han generado en el cerebro no pueden ser modificados desde la periferia. Y lo otro, que el consumo excesivo de opiáceos genera hiperalgesia y también conduce a mayor riesgo a mortalidad, a suicidio. Ahí tenía una pandemia. Entonces, el uso de opioides. Claro, es una pandemia actual, entonces no es recomendable utilizar medicamentos en personas con dolor crónico, solo si es necesario, pero eso va a depender de la evaluación personal, de la historia personal.
A veces los protocolos y las guías clínicas están ahí, pero hay que evaluar mucho cuál es la condición clínica de esa persona para hacer un tratamiento, ¿no? Hay que individualizar. Recordemos que el dolor es subjetivo, es altamente individualizado, entonces cada quien expresa su forma de dolor de acuerdo a su experiencia. Hay otras preguntas, Miguel. A ver, veamos, que ojalá no se pase. Ya, ahí dice Camilo León, que creo que después se repite esa pregunta abajo. Dice, buenas noches, doctor. ¿Cuál cree usted que es el rol del kinesiólogo en el manejo del dolor orofacial, considerando que es un equipo de profesionales el que realiza el tratamiento integral? Claro, hay que ver que la transdisciplina es lo más importante, ¿no? Justo estaba leyendo hace un rato que eh, había un estudio, luego los voy a compartir, que se hizo un estudio en Croacia y solo el 18% de personas utilizaban fisioterapia, ¿no? De los pacientes con dolor crónico. Y utilizaban más la acupuntura, 25% de personas utilizaban acupuntura. O sea, es porque estamos gestionando mal. El rol del kinesiólogo es importantísimo. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque la conducta, el temor al movimiento, los pensamientos catastróficos, generalmente y afortunadamente no son tan fuertes, ¿no? Hablamos de síntomas depresivos, síntomas ansiosos, porque las personas que ya tienen enfermedades, bueno, hay que mandarlo al profesional encargado. Pero el rol del kinesiólogo es muy importante desde la parte del movimiento mismo. Una de las características de las personas es el dolor, pero el dolor trae consigo limitación a la apertura bucal. Entonces hay que devolverle la movilidad. Entonces ahí desde la parte de la periferia el terapeuta físico o el kinesiólogo tiene mucha importancia. Muy bien. Bueno, también de nuevo Camilo León hace una pregunta. Dice, ¿en qué casos un odontólogo debe derivar a un kinesiólogo cuando está tratando a un paciente con dolor orofacial? Bueno, siempre es transdisciplinario. Yo creo que debería ser trabajar si viene una persona con dolor persistente, necesita un trabajo transdisciplinario y debería ser remitido automáticamente al kinesiólogo. ¿Por qué? Porque el odontólogo va a dar un tratamiento, el odontólogo da el tratamiento farmacológico, básicamente, o de férula. La férula es un dispositivo como utilizar una faja lumbar. Probablemente a una persona por otros efectos pueda causar un placebo, ¿no? Y pueda disminuir la intensidad, pero eso no le va a recuperar la función. Entonces, tiene que haber una comunión. El odontólogo generalmente hace el diagnóstico, generalmente es el que se encarga de ver las banderas rojas, por decir, de saber que esa persona no está complicada con otras condiciones, pero siempre debería ser directa, ¿no? ¿Y cuándo, por decir, derivar el kinesiólogo al odontólogo? Cuando hay un dolor del tipo dentario, cuando el dolor no desaparece, o cuando hay problemas de apnea del sueño. Entonces, debería derivarlo al odontólogo porque el odontólogo especialista en dolor orofacial es así, ¿no? La especialidad es dolor orofacial y apnea del sueño. Entonces, ellos van a ser los encargados en tratar a estas personas. De hecho, Miguel, cuando tú mencionabas el tema de un paciente que tiene dolor, derivarlo al kinesiólogo, hay que tener presente que nosotros los kinesiólogos no solamente vamos a aportar con el tema de la terapia manual, técnicas específicas para lo que es la TM, también hay que tener presente que bueno, el ejercicio terapéutico de por sí tiene efectos multisistémicos, tiene efectos sobre todo lo que es la parte metabólica, el tema del sueño, el estrés, el estado de ánimo. Sabemos que el ejercicio aeróbico a una determinada intensidad, ejercicio de hecho de intensidad moderada, eh, genera analgesia endógena y eso se está reportando a través de estudios. Entonces, un paciente que la verdad que viene con dolor
orofacial y que además tiene dolor multisitio, ese paciente prácticamente también hay que moverlo un poquito más. ¿Ya? Es que mover, exactamente. Exactamente, la persona con dolor orofacial viene con dolor comórbido, ¿no? Sí. Dolor en varios lugares. Entonces, el rol del kinesiólogo es importantísimo. Es un trabajo transdisciplinario. Hay que entender de esa forma todos, ¿no? Acá nadie es el que dirige el tratamiento. Todos tienen su parte en el tratamiento de las personas. A ver, creo que ahí Mauricio González quiere hacer una pregunta. Dice, A ver, Mauricio. ya Mauricio, esperamos tu pregunta. No sé si... Hola, Hola, ¿cómo te va? hola, hola, ¿se escucha? Sí, impeque. Bueno, muchísimas gracias Romualdo y Miguel por esta oportunidad. Bueno, mi pregunta va enfocada tiene varias partes. La primera es ¿por qué seguimos buscando balas mágicas en distintos tipos de terapias con respecto al dolor, ¿no? Esa sería como mi primera pregunta. ¿Por qué insistimos en ese tipo de pensamiento? Y quizás en el alumnado o en los grupos de alumnos o los kinesiólogos que son más jóvenes, tienen esa insistencia en buscar la solución mágica digamos, al problema o una sola solución. Esa es mi primera pregunta. Mauricio, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo está Eh, Miguel? este, bueno, yo creo que eso viene por la enseñanza desde la universidad, ¿no? O sea, la universidad se caracteriza por dar conocimientos de patología y de tratamiento. Y siempre estamos buscando la mejor técnica, la bala mágica, y siempre vemos en una sola posibilidad. Yo creo que va mucho en la forma como hemos sido educados en la universidad. Y es lamentable que hasta ahora seguimos pensando de esa forma porque sabemos que el dolor en general es multifactorial, multidimensional y que requiere más de una estrategia de tratamiento para que mejore las condiciones de la persona. Yo creo que es básicamente por la educación de pregrado y eso lamentablemente lleva al colega que sale y no actualiza sus conocimientos, sigue haciendo en consecuencia esto, ¿no? No sé si responde Mauricio a tu pregunta. Sí, 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 claramente. Otra cosa también que por ahí a mí me da muchas vueltas en la cabeza es que por ahí, si sabemos que la evidencia en este momento está respaldando... Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, sí, sí. Está respaldando, pasa que te veía, ahí te estoy viendo Miguel como que estás hablando, pero ya tu voz salió, entonces me hizo confundir un poquito. Bueno, si ya tenemos que la evidencia respalda bastante la parte de las habilidades blandas, digamos, ¿no? Yo creería que las habilidades blandas no son vendibles, o sea, son muy difíciles de vender en un curso, entonces por eso tienden a subestimarse, a menos que yo te venda la técnica correcta en el momento correcto, de la forma correcta, y te hago digamos, varios grupos de técnicas y ahí yo voy generando otro tipo de negocio. Entonces, en cambio con las habilidades blandas, vendrían a ser como fármacos huérfanos que no se pueden, digamos, patentar. Y, y yo creo que con las habilidades blandas pasa algo parecido, son muy difíciles de vender. ¿Qué opinan ustedes? Sí, justamente hace poco hablaba con Pablo acerca de eso, ¿no? O sea, eh, durante este tiempo de pandemia hemos tenido la oportunidad de aprender mucho acerca de las habilidades blandas. Ha habido mucha gente educándonos en ese sentido, pero cuesta un poco porque quizás no llegamos a aterrizar ese conocimiento para la parte clínica. Suena muy difícil o suena mucho a psicología, suena a otros tipos. Y nos estamos perdiendo de que dentro del trabajo contextual, las habilidades blandas tienen un papel casi importantísimo, ¿no? O sea, el factor contextual, escuchábamos a José Fuentes, hacía hasta más del 50% de disminución de dolor, ¿no? Entonces, yo creo que, supongo que el cambio se va a ir dando paulatinamente,
Poco a poco los colegas van a ir adoptando esta forma. Yo en Perú llevo haciendo esto 4 años y la verdad es que no ha sido muy fácil el camino. Es bastante difícil, a veces te topas con muchas barreras, muchos comentarios indeseados, pero bueno, seguimos. Resistencia. Supongo que resistencia, por más que tengas la información ahí mismo, no lo toman. Supongo que es un cambio que va a ir yendo poco a poco, ¿no? De hecho, yo quería agregar algo. Bueno, por lo general las investigaciones, la evidencia nunca es tan concluyente porque la verdad, lo que nosotros hacemos en la práctica clínica, por muy sistematizado que pueda ser, la verdad nunca lo es. Siempre hay un contexto, es como la metáfora que utilicé una vez para hablar de la rehabilitación con la analogía, la verdad, de hacer pan. ¿Ya? O sea, aunque uno ponga la cantidad precisa de levadura, harina, los huevos, hay cosas que uno, la verdad, no puede controlar por la temperatura ambiental, eh, la fuerza, a lo mejor, con la que uno amasa, no la puede calcular exactamente. Entonces, el contexto ahí también juega un rol importante y ahí las habilidades blandas también entran por ese lado. Cada persona tiene su sello. Y de hecho, me acuerdo que en un curso de Tamar Pincus el año pasado acá en Chile, decía eso. Lorimer Mosley, claro, sus intervenciones son un éxito con sus pacientes, pero a lo mejor ahí mismo en Australia, pero si lo hace en otro país, puede que a lo mejor no tenga el mismo impacto porque la cultura influye, el nivel educacional de las personas. También no se trata de vomitar la información, hay que hacerla entendible, entonces es complejo, o sea, eh, como dice Miguel, es un cambio paulatino, no es de un momento a otro. Espero que por lo menos los colegas o los otros profesionales, los odontólogos, se motiven o que les despierte un poquito el interés por aprender quizás cosas nuevas, ver la profesión o el manejo y trabajar en equipo. Yo creo que si a mí me pidieran decir un mensaje al terminar esto sería eh, trabajemos más unidos, comuniquémonos, generemos un lenguaje común, por lo menos tenemos la CIF, no sé, pero trabajar en equipo, porque a veces no se trabaja, la verdad. No sé si Mauricio responde algo a tu pregunta. Sí, sí, excelente. Mi intención fue proponer un tema más o menos y generar un mini debate con respecto a eso, que es algo que yo vengo hablando y pensando, más que nada hablando, pensándose bastante. Como último acotación, quería hacer un pequeño aporte cuando estuvieron hablando un poco del tema de los abusos y del tema de la historia del paciente. Hay un autor, hay dos en realidad que yo sigo bastante hace tiempo, uno que se llama Robert Sapolsky, que es un biólogo, y otro que se llama Gabor Mate, creo que es sueco, si no me equivoco, o polaco. Y los dos comparten varias posturas con respecto al desarrollo, inclusive el desarrollo embrionario, que se ve envuelto, por ejemplo, el feto, y el entorno es como muy determinante en un montón de aspectos en la personalidad en el futuro. Y la verdad que es bastante interesante ver cómo podemos estar tan influenciados, o sea, inclusive en nuestra personalidad, algunos rasgos que tienen que ver con aspectos fisiológicos. O sea, por ejemplo, si vamos a nacer en un ambiente donde hay poco alimento, ya tendemos a tendencia a ser más gordos y hay como un montón de aspectos bien interesantes de la biología, eh, y cómo se desenvuelven. En este caso, bueno, es muy difícil aplicarlo al campo kinésico, pero desde lo biológico es muy interesante verlo, así que se los recomiendo para que los estudien. Yo si quieren después les paso un par de libros de ellos Buenísimo. y la verdad que es muy interesante. De hecho, Es, lo que tú comentáis, bueno, el tema del daño transgeneracional, que también son cambios epigenéticos, por ejemplo, hay estudios en personas que sobrevivieron al holocausto nazi y que hasta la tercera generación todavía manifiestan rasgos de estrés postraumático, entonces esto es un tema, la verdad no se trata de dárselas de biólogo, genético, lo que sea, eh, pero tenerlo ahí. O sea, si tu paciente te dice, puta, no sé, eh, mis padres sufrieron tortura en la dictadura acá en Chile, tenerlo presente, no sé.
puede que haya algo de un factor de riesgo, por así decirlo. Claro. También las personas o papás que tuvieron sensibilización central, los hijos también tienen cierto grado de dolor. Y eso es el cambio en la epigenética, ¿no? O sea, la investigación está por ahí. O sea, tiene mucha importancia lo que dijo Mauricio. Mm. Y hay un estudio que por ahí también, si quieren después se los paso, es en realidad que es como la relación que tienen con los recién nacidos, viste que por ahí algunos están en una incubadora o están en algunos sectores donde están bastante manipulados, por decirlo así, y entonces su sistema nervioso está en pleno desarrollo y prácticamente le hacen muestras o testeos, digamos, sanguíneos o sondas o otro tipo digamos, de intervenciones que son relativamente agresivas, no te digo que preguntarle, pero sin medir o cuantificar siquiera el dolor que puede estar sintiendo en ese momento el niño, digamos. Y eso es bastante interesante porque eso también marca un futuro en lo que es la tolerancia o no al dolor. Así es. Hay otra pregunta ahí que están haciendo. ¿Algún libro recomendado para educación del dolor? Yo diría ninguno. No, mentira. Eh, la verdad que no hay ni... O sea, no te podéis quedar con uno solo. O sea, de por sí la educación en dolor, la TNE, no tengo nada en contra Adrian Lowe, pero es muy protocolizada y la educación tampoco no puede ser de esa manera. De hecho, tampoco somos educadores, no tenemos esa formación. Más que nada, también damos información, pero no somos pedagogos, no somos educadores. No sé, Miguel, ¿qué decís tú con respecto al tema de la educación? ¿Algún libro? Igual, yo creo que es eso, ¿no? O sea, dentro de la educación está dar la información, pero es muy difícil. Yo también escuché por ahí a Mike Stewart, cómo hace la educación a través de imágenes y todo. Y yo no sé si eso es aplicable a mi clínica, al menos en el contexto donde yo estoy, eh, no lo veo tan Viable. aplicable, ¿no? Yo creo que es que uno tiene que ir generando, sabiendo que hay cosas que van a mejorar en las personas, pero la comunicación, uno tiene que ir mejorándolo día a día y esto te lo da un poco la experiencia clínica también, ¿no? Porque yo sigo pensando que no hay mejor enseñanza que ver a una persona con dolor, ¿no? Porque cada persona tiene una experiencia diferente y te saca del contexto, te saca de lo que tú sabes. Exactamente, y de hecho, Miguel, aquí va un poco lo que conversamos delante, o sea, por lo general los clínicos somos buenos para hablar de nuestros éxitos terapéuticos y no compartimos muchas veces el fracaso terapéutico y en realidad, como dice el maestro Yoda, el mejor maestro del fracaso es... eh, no te hice esa pregunta, de hecho, yo creo que todos hemos tenido fracasos terapéuticos, Sí, no sé si estaremos en el tiempo como para seguir comentando. sí, lo que pasa que eso, nunca comentamos lo que nos pasa, siempre es de nuestros errores. Yo recuerdo una vez, y lo voy a hacer como una anécdota, yo estaba tratando de educar supuestamente a una persona y llevaba como 10 minutos y estaba empezando recién a ver la forma, cómo cambiar la conducta en la persona y todo esto. Y la señora me dijo, jovencito, llevo 15 minutos escuchándolo y no me ha puesto mi compresa ni la corriente. Y se me caía la cara de vergüenza. Dije, ¿qué hice mal? Y bueno, ahí empecé a investigar un poco más que hay que pedir permiso a las personas. Quizás la persona no está en el momento del cambio, quizás todavía no, o no quiere, o no está preparado para el cambio. Entonces, todo eso tiene una importancia en nuestras cosas erróneas, ¿no? Pero ayuda porque luego tienes un poco más de cuidado, pides un poco de permiso a las personas. Entonces, por ahí va. De hecho, bueno, como decía, de los fracasos se aprende. Bueno, lecturas recomendadas para ver el tema de la educación en dolor. El libro Therapeutic Neuroscience Education de Adrian Lowe y de Puente Dura. Greg Lehman tiene 3 libros. Hay uno que tradujimos nosotros. Eh,
el Explain Pain de Mosley y Butler. De hecho está la opción, o sea, está el Supercharge del 2017, pero ese está en inglés, no está traducido. Y el Painful Yarns de Mosley, yo eso no lo he leído. El Nico dice Steve Hines. Ah, bueno, también el Stick and Stones pues, de Jarrod Hall. También es bueno. Ese hay que pagar, sí. ¿Cuánto vale? Como $30. Eh, trae metáforas, cierta analogía y un montón de cosas. Sí, hay cosas que se pueden llevar a la práctica clínica. Yo por lo menos O saqué sea, cosas de ahí. hay que Contextualizar. contextualizarlo, ¿no? Sí. No, si material hay mucho para leer. Si el tema es que hay que darse el tiempo y tener paciencia, la verdad. Así es. No sé, Miguel, si quiere agregar algo más, yo creo que estamos Ah, súper bien con el tiempo. No sé si hay más preguntas, como para ir cerrando, ya van a ser. Nos pasamos, de hecho, acá en Chile son las 10:07. El Miguel Fue dijo una hasta que. charla bastante Miguel, amena, bastante larga, fue divertido. Gracias por la invitación. Gracias a todos los colegas de Chile. Bueno, estas charlas son justamente para esto, ¿no? Para ayudar un poco a cambiar un poco la forma en que estamos viendo las personas con dolor. Todos estamos en el proceso de aprendizaje, todos estamos en el camino. Probablemente lo que estamos diciendo ahora, a futuro puede ser diferente. Hay que también estar abierto a que esto es factible de cambio. Hay que abrazar un poco la incertidumbre también. No podemos saber con exactitud qué pasa en las personas. Son factores, muchos factores que se suman, pero dentro de todo eso, aún no saber mucho, hay que hacer lo mejor, ¿no? Y lo mejor siempre es por no hacer daño a las personas y tener ética, ¿no? Si sé que un tratamiento, la evidencia o no sé, por ahí está cuestionable, es cuestionado, es mejor dejarlo, ¿no? Y tratar de buscar otras cosas, porque hay que ponernos en solidaridad hacia la persona. Hay que recordar que nos gustaría a nosotros también recibir un tratamiento, si es que lo requiriéramos, que sea adecuado, ¿no? sí, Más nada, Romualdo, yo te agradezco, Andrés, Pablo, les agradezco a todos por la invitación, me lo he pasado muy bien, hemos hablado harto, una hora y quedamos, media. podríamos estar hasta más tarde, pero mañana hay que madrugar. Pensábamos 45 y mira. Sí. No, sí, el tema de los lives siempre se alarga. Oye, Miguel, mira, hay una pregunta pendiente para no dejar al colega ahí. Dice, parece que pasó desapercibido. Vuelvo a preguntar, y desde su experiencia, doctor, ¿han correlacionado los factores de riesgo coronario con el dolor? Bueno, no hay mucha literatura acerca de eso. Sabemos que hay dolores vasculares, ¿no? O sea, hay un tipo de dolor, el dolor, no se dice, bueno, el dolor por vasos, por problemas vasculares, pero al menos en dolor orofacial no hemos tenido mucho informe acerca de eso. Además, es muy difícil de correlacionarlo. Sí sabemos del dolor neuropático un poco más, y sabemos que la mayoría de personas con dolor persistente tienen esa confluencia, ¿no? De neuropático con nociceptivo, neuropático nociplástico. Entonces, eso es un poco que no hemos investigado, no se sabe mucho ahí. Y la verdad es que yo no he leído casi nada acerca de eso. Yo tampoco, para ser sincero, más que nada todo lo que es riesgo coronario es un tema de red flag y me han tocado Exacto. casos y he derivado de forma oportuna. O sea, una vez me llegó una persona que tenía sintomatología, frecuencia cardíaca en reposo alta y súper inespecífico, la verdad. Y resultó ser un cáncer, así que es un tema delicado el tema cardiovascular. No sé si responde su colega, o sea, su pregunta, colega, compañero de la salud. Yo creo que, bueno, ya vamos a ir cerrando el tema. Perdón por alargarnos, la verdad estuvo súper bueno el tema. Ojalá le haya gustado.
Me voy igual que la otra vez, contento, aprendí cosas nuevas, confirmé sesgos. Así que Miguel, agradecerte la verdad, gracias por tu disposición. Eh, ¿Te acordáis, Miguel, que nosotros queríamos hacer esta charla a raíz de algo, una aberración que vimos por ahí y hacerlo más distendido? Porque el tema de los PowerPoint igual da un poquito de lata de repente, así que eh, un abrazo para Esta todos. charla, bueno, para contextualizarles, esta charla nació porque vimos en un Facebook Live cosas que se decían, muchas cosas que no estaban de acuerdo a estas alturas, ¿no? Muchos tratamientos de rotación de C1, C2, de pie plano, de vascularización La posición de vascular, la lengua. la posición de la lengua y todo eso, ¿no? Bueno, a raíz de eso salió esto y bueno, yo te agradezco la invitación, agradezco a todos y bueno, nos vemos en cualquier otro momento, ya los invitaré para hacer ahora en Perú. Sí, Muchas gracias a todos. yo creo que amerita igual un tercer ciclo de entrevistas. No sé si vamos a contar con alguien del extranjero. Tengo ahí a alguien a quien contactar, así que chicos, manténganse pendientes de las redes sociales. Tenemos los correos, así que los vamos a invitar a a otro live. Están en nuestra base de datos, así que prepárense para el spam. No, mentira. Eh, Así que, puta, contento. Saludos a todos. Hay gente de varios países: Chile, Perú, Ecuador, Argentina. Así que, un abrazo. En un par de minutos se sube esto a YouTube y hasta pronto. Miguel, que Muchas tengas buenas gracias. noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.